de algunos aspectos que ahora vamos a profundizar un poquito más. Espero que les guste y que haya una buena discusión. Y nos vamos rápido porque ya se hizo un poquito tarde. Vamos a hablar primero del peligro sísmico. ¿Qué vamos a entender como el peligro sísmico? Pues en inglés se dice seismic hazard, ¿verdad? O sea, la amenaza que representa en cualquier lugar donde uno esté, pues. Y se define más o menos así como la probabilidad de exceder cierta tasa de aceleración en un determinado intervalo de tiempo, ¿verdad? O sea, es como se hacen los mapas de peligro sísmico, que al final de lo que vamos a ver es a donde queremos llegar, a tener un mapa de peligro sísmico. Que valga el comentario, actualmente en México hay un proyecto de modificar el mapa de peligro sísmico que voy a presentar al final de la plática. Porque como vamos a ver, del eje neovolcánico hacia el sur, ¿verdad?, hay mucha información, muchos datos, y hacia el norte hay poca, pero hay y no se ha involucrado en el mapa de peligro sísmico. Si se acuerdan, prácticamente desde Aguascalientes hasta el norte todo es verde, ¿verdad? Vamos a empezar. Entonces, ya entendiendo lo que es, vamos a poner la primera diapositiva, por favor. ¿Qué es esa? Este es un mapa de epicentros del Servicio Sismológico Nacional, que si lo ve uno dice, no, pues, de que tiembla, tiembla. ¿Verdad? Es un mapa epicentral que tiene, digamos, prácticamente todo el catálogo, pues. ¿Qué es eso de pandemia? ¿Mande? ¿En qué periodo es el semáforo de la pandemia? Este es, creo que hasta el año 2020. ¿Desde cuándo? Desde el 1902, que se inauguró el Observatorio Sismológico de Tacubaya, que fue cuando inició el registro instrumental de los temblores, ¿verdad? Recuerden que la sismicidad hay sismicidad histórica, sismicidad instrumental. Entendiendo por sismicidad instrumental la que tiene un registro, ¿verdad?, un sismograma como el que les voy a pasar ahorita. Bien, entonces vamos a ver, pero hay cosas evidentes dentro de ese mapa, ¿no? Se concentra, digamos, en la zona acá de la península, el sureste mexicano, todo lo que es la frontera entre las placas, ¿no? Más o menos. ¿Dónde tiembla y dónde no tiembla? ¿Cómo se establece si una zona es sísmicamente activa o no? Bien, dice, si tú agarras todos los temblores, los sumas, le tomas el logaritmo natural y lo vas graficando en los días y te resulta una recta, es una zona sísmicamente activa. No es que yo lo diga en el periódico o que venga alguien y me diga, no. Es la ventaja que tiene la sismicidad, se puede cuantificar, se puede medir. Yo he sido un promotor y aferrado a que debemos de tener nuestra red sísmica, para allá voy, en ese sentido. Entonces, estos tienen un registro instrumental, tienen una localización epicentral, etc. Bien, la que sigue. Esta figura muestra las áreas de ruptura de los principales temblores. Se publicó a principios de este siglo, pues. Vean ustedes, hay cosas muy interesantes que tenemos que ver. Hay huecos, ¿verdad? Hay huecos aquí. Hay uno por aquí, hay otro acá. ¿Dónde está Acapulco? Acá, miren, en Tehuantepec, en Acapulco, y acá en Colima, miren. Esa donde está la flechita. Hoy día, el temblor de 2017 de Tehuantepec ya tiene su área de ruptura. El temblor que acaba de pasar en septiembre del año pasado ya tiene su área de ruptura. ¿Cuál nos falta? Nos falta Acapulco. Voy a comentar que por allá, hace algunos años, en una reunión de la Unión Geofísica Mexicana, se emitió un comunicado en el periódico donde se decía que la zona que es Acapulco, que se conoce como la Brecha de Guerrero o Gap de Guerrero,
era donde probablemente ocurriera un evento de cierta magnitud en las próximas 3 décadas. Ya han pasado más de 3 décadas y no ha temblado. ¿A qué voy? A que el sentido de la predicción, para que tenga una utilidad civil, debe estar acotado en el tiempo, en el tamaño y en el espacio. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué tamaño? Si no, no tiene sentido. Personalmente siempre he sido más hacia la escuela determinística, pues asumir que va a ocurrir y a partir de eso tomar el riesgo o tomar la decisión de por dónde ir. La experiencia nos dice que así ha de ser. Por ahí fuimos a la celebración, no me acuerdo si los 25 años o los 15 años de Juriquilla, ¿qué fue? No me acuerdo. Pero presentaron un mapa de peligro sísmico de Japón, áreas rojas, ¿no? Y se decía, lo más probable es que ocurra aquí un temblor de magnitud 8.5. El temblor de Honshu ocurrió fuera de todas esas zonas y con una magnitud de 9.2, siendo Japón de los que se reconoce como los más avanzados en ese sentido, ¿verdad? Sin embargo, no le atinaron por la incertidumbre que existe sobre las predicciones. Pongo ese ejemplo de la UGM también, que ya pasó el tiempo, ya tembló en todos lados, menos en donde dijimos que iba a temblar. Todos firmamos. Entonces, ahí están. Empezamos a ver que los temblores grandes, todos están en la costa, ¿verdad? Temblores grandes, me refiero a magnitudes de 7 para arriba, ¿verdad? De 7 para arriba. Todos están ahí. Ahí está el de Tecomán que acaba de ocurrir. Y me gusta presentar esta porque se ve, ¿verdad? ¿Cuáles nuestras principales fuentes? Se llaman sismogenéticas. Temblores muy fuertes. Sin embargo, por ejemplo, el temblor del 85, la zona más afectada no es la que está cerca del temblor. Fue la que está a 300 kilómetros, que es la Ciudad de México, pues. A lo que voy, el efecto o la amenaza o el peligro sísmico no nomás depende del tamaño del temblor. Es un factor, sí, pero depende de otros factores. La distancia epicentral, sí. El tamaño del temblor. ¿Dónde estoy parado? Efecto de sitio. ¿Cuál es la geología del lugar? Y hasta en qué lugar, o sea, qué estructura estoy. No es lo mismo si estoy en el nivel del piso que si estoy en roca o que si estoy en un 20º piso, pues se siente diferente. Entonces, hay dos formas de medir los temblores. Una es por la magnitud, que depende del área que se rompe, ¿verdad? Se llama, antes todo el mundo decía que era magnitud Richter. La realidad hoy es que no se mide así. Se mide con una que se llama escala de momento sísmico, que es el par de fuerzas necesario para mover una placa de ese tamaño. ¿Cuál es la más grande que se ve ahí? Esa que está como color ocre. Temblor de Jalisco, 1932. Magnitud 8.2. 8.2. Entonces, hay algunos eventos ahí adentro. Vamos a presentar otra figura. La que sigue, por favor. Este es el catálogo de los temblores, le llaman, ¿cómo dice? Moderados y grandes. Podemos irnos ubicando ahí en Aguascalientes, ¿no? Si estamos o no estamos cerca de los temblores. Los azules son profundos y los que son rojos son someros, menos de 30 kilómetros en el foco. Los otros son profundos. ¿Por qué son profundos? Porque la placa se va sumiendo, ¿no? Se va haciendo hacia abajo, entonces cuando rompe, alejada de la zona de contacto de las placas, está más profundo. Pero vean bien el catálogo de sismos. Todo esto nos va a llevar a hacer un mapa de peligro sísmico. Peligro sísmico. Que al final es lo que tenemos que tomar en cuenta.
temblores chicos y grandes. Están delimitando prácticamente la frontera entre las placas, ¿verdad? La falla de San Andrés y la trinchera Mesoamérica y la placa de Rivera, por ahí. Bien, ya tenemos un contexto más o menos del país, ¿no? ¿Cómo está el país? Vamos a irnos acercando ahora a Aguascalientes, vamos a ver cómo estamos nosotros aquí. ¿A qué sigue? Este es el mapa sismotectónico o tectónico del bloque de Jalisco. Se asume como un bloque que se está desprendiendo del continente. Delimitado por el Gaven de Colima, el Gaven de Tepic-Chapala y la placa de Rivera. Y la placa de Guaymas se reúnen las tres. Ahí están los principales eventos, el lago de Chapala. No sé, es la tectónica que es importante, las zonas de fractura en el Golfo, etc. Ustedes estuvieron trabajando, ¿no? Todos estos trabajos están publicados. Ahí en Chapala. Es de un trabajo del grupo de sismología de la UDG que tiene su sede en Puerto Vallarta. La que sigue, por favor. Esta que viene es bien interesante. Es bien interesante. Vean ustedes. Otra vez, zonas de ruptura. ¿Verdad? Zonas de ruptura. Aquí sí se ve bien el hueco, miren. Le llamaban el gap de Colima. ¿Qué magnitud tuvo? 7.8. 7.8. Los que van de vacaciones a Vallarta, aguas. Toda la parte verde le falta por romper. Hay un concepto que se llama periodo de recurrencia. Es el lapso en tiempo que se asume como lo más probable de que repita un temblor. Afortunadamente en el 95 se rompió ahí Manzanillo, lo que está ahí de rojo, como que de todos es como la cuarta parte, ¿verdad? De lo que es el total de la placa o del fragmento de placa que se movió en el temblor del 32. Entonces, esto ya nos está dando una evidencia de cuál es la amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Recuerden que aquí en Aguascalientes estamos al norte del eje neovolcánico, al norte. Entonces, los sismos que hemos sentido, entre comillas, más fuertes, que bueno, 3 Gales, da risa, ¿verdad? Si uno compara lo que nos tocó vivir en el sismo del 85 en la Ciudad de México, pues. Entonces, ahí está. Ya tembló ahí, tembló en el 95, lo verde es del 32, hay una parte, un área que supuestamente no se ha roto. Es una amenaza desde el punto de vista sismogenético. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Ahí está. Este es un mapa de un trabajo de Jorge Nieto que lo hizo para ingresar a la Academia Mexicana de Ingeniería de la sismotectónica y sismicidad ahí en el altiplano mexicano. Ahí está Aguascalientes arriba, miren. ¿Cuáles son las fallas tectónicas que están aceptadas, están reportadas? Las dos que forman el Gaven. Hablar de tectonismo como fuente principal de lo que está haciendo en Aguascalientes, a lo mejor es arriesgado, pero de que tiene que ver también, pues. Ahí están las fallas identificadas. Si se fijan, no sé si aquí están los epicentros, todavía no, pero es el altiplano, está Lagos de Moreno. Ahorita voy a presentar un planito ahí con los epicentros que se han registrado en esta parte del país. A ver. ¿Son los puntos amarillos? No, son las capitales. Son las ciudades. Lagos, está León, está Salamanca. La que sigue va a estar. Ahí están. Si se ven o no. Sí, no, son esas bolitas que están ahí. Hay un enjambre en San Fandila que nos tocó estudiar porque se le asignó como un fenómeno inducido por el llenado de la presa de Zimapán. Ahí está Aguascalientes con su puntito negro, ¿no? Sí, ya está, ya. O sea,
¿De qué tamaño son esos temblores? ¿Cuántos temblores había en el plano, en el mapa que mostramos de temblores grandes hacia Aguascalientes? ¿Cuántos había? Ninguno, ¿verdad? No había ninguno. Pero sí tiembla. Sí tiembla. Se dice que el único lugar donde no tiembla es donde no hay instrumentos que registren los temblores chicos. Pero la magnitud, el tamaño del temblor sensiblemente y la frecuencia, ¿verdad? O sea, hay muchos menos temblores hacia esta parte del país que hacia la costa. Ya empezamos a tener una idea de cómo está el peligro. Pero ya dijimos que, por ejemplo, un temblor de magnitud 7.2, como el temblor de Haití, 7.2, mató más de 200,000 gentes, ¿verdad? Y el temblor de magnitud 7.2 que ocurrió despuésito, como un mes después en Chile, no se murió nadie. ¿Por qué? Porque hay una cultura, ¿verdad?, de la sismicidad. Chile está en la frontera entre la placa de Nazca y la placa del sur del continente, donde el temblor más grande de que se tiene registro ocurrió ahí en Valdivia, en la ciudad de Valdivia, Chile, 9.4. Ahora, un temblor de magnitud 8 comparado con uno de magnitud 7, o sea, no es el que sigue, pues. ¿Cuántas veces más grande es uno de 8 con respecto de 7? Si es un orden de magnitud, anda cerca de 30 veces, 32 veces. Entonces, uno de magnitud 8.2 contra uno de 8.1 casi es el doble de energía. Prácticamente es el doble. Ahí se ve mejor, ahora sí, hasta yo lo veo, hasta el punto allá arriba. Entonces estamos hablando de amenaza, de amenaza. ¿A qué nos lleva esto? Recuerden que hay una cosa que se llama función de riesgo, ¿verdad?, que es la función del riesgo es la amenaza menos la vulnerabilidad. Es importante entender que la vulnerabilidad sí la podemos controlar nosotros, cuánta varilla, de qué tamaño, los restos, pero la amenaza es natural. ¿Qué nos toca a nosotros? Evaluar correctamente la amenaza para estar protegidos, ¿verdad?, para que las decisiones que tomemos sobre lo que le vayamos a poner encima, etcétera, esté protegida. A ver, ¿qué más traemos? Este es un catálogo histórico de los eventos principales cercanos aquí a nosotros, cercanos. Hay un temblor en San Cristóbal de la Barranca de magnitud de arriba de 7.2, 7.3. Son los que nos están amenazando a nosotros. M75 nos dice muy fuerte en San Cristóbal de la Barranca, A75. Por eso lo ponen. ¿Quién ha estado en San Cristóbal de la Barranca? Bueno, es la confluencia del río Juchipila con el río Santiago, dos estructuras tectónicamente importantes. El cañón del río Juchipila contra el cañón del río Santiago. Muy bien. Temblor de Santa Cecilia, etc. Bueno, ahí está el catálogo, nada más como dato. A ver, ¿qué más tenemos? Ahí está. Llegamos a un mapa de peligro sísmico. Este es el mapa actual de peligro sísmico. Está de colores, ¿verdad? Zonas A, B, C y D, creo. A, B, C y D. Hay una anomalía allá arriba, si se fijan, en amarillo. La zona de Bavíspera, un temblor del siglo XIX, cuando nació mi abuelo en 1988, de magnitud cerca de 7, pero está adentro del continente. Entonces, intensidad es cómo se siente el temblor en donde estemos. ¿Cómo se siente? ¿De qué depende? Ya dijimos, el tamaño del temblor, la distancia epicentral, el tipo de geológico, o sea, el ambiente geológico en el que estamos, y en qué, si estamos arriba, abajo, en alguna obra. Yo me acuerdo que era que tembló en septiembre
desalojaron el Cipía, que está cerca de la oficina donde estamos nosotros. Pero Dorado lo desalojaron toda la mañana, o sea, tembló y ya no se volvió, ya cada quien agarró sus cosas y fue a su casa. Con una aceleración de 3 gales, 3 centímetros sobre segundo al cuadrado. Cuando la máxima aceleración, bueno, las aceleraciones en la Ciudad de México alcanzaron más de 200 gales. Los que nos tocó ese temblor, pues sabe uno una diferencia, pero abismal, ¿no? Este es el mapa de peligro sísmico, es el que está en el manual de diseño de obras civiles. Este ahora es de variación continua, uno puede apuntarle a cualquier lugar y le fija un periodo de retorno, o sea, ¿cuántos años va a suponer en que se va a repetir el máximo creíble? Y le asigna un valor A0, que es el valor de aceleración a esperar en el suelo. El periodo de recurrencia ya aparece y pues aparecen otros factores. Principalmente es el A0, ¿no? Que es la aceleración a esperar. Ese es el mapa de peligro sísmico al final. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender, evaluar cuál es el peligro sísmico. En el caso de Aguascalientes, si se fijan, el catálogo que mostré está asignando la falla oriente. Por ahí traigo un sismograma del temblor que está localizado en el Valle de Aguascalientes con la mayor magnitud. O sea, no es el que ha ocurrido a lo mejor más grande, pero es el del que se tiene registro instrumentalmente. La Comisión Federal tenía una estación aquí en la posta subtécnica y ahí va el sismograma. Oye, Mándeme. hay una comparación, ¿puede ser una comparación de esta gráfica en la que nos enseñaste de 1908 a la fecha, de los 20 y tantos años, con todos los puntitos? Me llama la atención ver que estaba fuertemente, como lo tienes en la franja roja de aquí, pero también estaba la península. Sí. Una planta que subía de Tamaulipas, de Nuevo León y Coahuila. Lo que pasa que, ¿por qué hay? Bueno, por ejemplo, si uno analiza el mapa de epicentral antes de la construcción de la red, de la presa de Aguamilpa, por ejemplo, no había epicentros. Pone uno la red en Aguamilpa, o me tocó ponerla en el 86 y empieza a registrar. Entonces empiezan a reportar los eventos. Actualmente hay una serie de redes locales que permiten obtener el epicentro, aunque sean de baja magnitud. Se llama nivel mínimo de detección. El nivel mínimo de detección actualmente se asume del orden de 3,5 y 4 grados de magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier temblor que ocurra en el país dentro de ese rango de magnitud o mayor puede ser ubicado. Nivel mínimo de detección. Hace 1900 que empezó, pues nada más estaba el observatorio de Tacuba, ya pues, temblores grandes, etcétera, que se podían registrar. De ahí más ha ido cambiando, por eso decía yo que ahorita hay un proyecto de actualización del mapa de peligro sísmico que tome en cuenta el temblor de Parral, el temblor de Linares, Nuevo León, el de Cardonal, acá en el estado de Hidalgo, y uno que se llama de Agua Blanca, que está en la frontera entre, ¿qué es Coahuila? Que hace frontera con, no con Texas, ¿no? Entonces en Agua Blanca hay un evento ahí en la frontera, pero son magnitudes de 5 algo, casi abajito de 6. Si fueran de 6 o más grandes aparecerían en el plano café que mostré. Entonces, si vemos Aguascalientes, pues está en lo verde, ¿no? Está en lo verde. No quiere decir que no tiemble. Tiembla. ¿De qué tamaño? ¿Qué tan peligroso es? ¿Cuál es la calidad del suelo? Entonces llego a la conclusión de determinar cuál es la mayor amenaza desde el punto de vista de los riesgos naturales en Aguascalientes. Todo el mundo lo sabemos. ¿Cuál es? Pues el agrietamiento del valle. Es más peligroso que los temblores. ¿No? Si vamos a Cancún, ¿cuál es el fenómeno natural más peligroso? Huracanes. Por los huracanes. Si estamos en la Ciudad de México, es otra cosa.
Si estamos en Colima, pues ahí ni se sabe si el volcán o los temblores, ¿no? Los Entonces, huracanes también. la labor de las ciencias de la Tierra es esa, evaluar correctamente la amenaza, ni más ni menos. Si lo evalúa uno de más, el costo de las obras va para arriba. Si lo hace uno de menos, el riesgo crece, el riesgo de no evaluarlo bien. Esa es la labor, ¿no? Los que estamos o queremos colegiarnos aquí, pues seguramente vamos a estar involucrados en ese tipo de dilemas, de evaluar correctamente el peligro. El diseño contra riesgo sísmico. Y la función de riesgo, peligro menos, vulnerabilidad. ¿Cómo? Vulnerabilidad. Dependiendo del tipo de ¿Qué más tengo? Creo que es la última, ¿no?, de esta plática. Rápidamente, ¿no? Expusimos lo que es Ahorita el peligro sísmico. ya edificios. Entonces, proponen a partir de las zonas sismogenéticas, con los factores que ya dijimos, el tipo de suelo. Aquí tenemos la ventaja que el suelo es bastante firme, los tepetates que hay aquí, ¿eh? Los tepetates están duros, pues se comportan prácticamente como una roca, pues a lo mejor de bajo peso volumétrico, pero con las condiciones de una roca no se deforma tan fácil, ¿eh? Muy bien. Sobre esta plática, ¿hay alguna pregunta? A lo mejor fue rápida, pero esperemos que sea ilustrativa. Tectónicamente hay fallas aquí, claro que hay, ¿verdad? Las dos fallas que forman el valle. ¿Se mueven o no se mueven? Se mueven, hay epicentros, ahí está el temblor. Ese está localizado con una estación que está acá para Jalisco y una de Villa de Reyes y la de aquí del Apóstol. Entonces, por el hecho de estar casi como en el mismo color y en una zona muy baja de peligros, no sé si hay allá un mapa o no convenga hacerlo de Aguascalientes exclusivamente. Sí conviene, claro que conviene. Y sí hay. No hay porque no tenemos la instrumentación. Si tuviéramos los instrumentos, ya tendríamos delimitado cuáles fallas se están moviendo, qué profundidad, qué tipo de mecanismo, ¿verdad?, de qué tamaño son, si son normales, que si son de rumbo. Hay una discusión sobre si las fallas principales son de rumbo o que si son normales. Con tener la instrumentación se puede resolver. Hay una cosa que se llama mecanismo focal, ¿verdad?, que a partir de los registros sísmicos se puede saber qué tipo de falla es. Se puede modelar, decimos los geofísicos. Para todo es eso, De modelar. la posta. Pero sí convendría, ¿no? Obviamente tener un mapa de peligro. Pero no ha habido como que la propuesta para hacerlo. Recursos. O recursos. Tengo 20 años peleando la famosa red sísmica ahí. Pero pues hay que seguir, ¿no? En algún momento a lo mejor alguien se compadece de uno y dice, bueno, gástate $1,5 millones de pesos en poner una red, eso cuesta. Pues eso costaba a finales del año pasado y no se compró. En la última reunión que tuvimos del CIPAC, hubo alguien que comentó que para qué queríamos aceleradora, pues como si la aceleradora lo fuéramos a usar para medir el salto de la falla. No es así. Se utiliza para otras cosas que ayudan en esa dirección, pero no es para medir si la falla se movió 1 centímetro, 2, no. Es para modelar, ¿no?, qué es lo que se está moviendo, a qué profundidad están los epicentros. Tiene que ver con la zona activa, ¿no?, si pudiéramos hacerlo. Tú presentaste una plática en ese sentido, ¿no?, ver hacia dónde se iba el agua y eso, me acuerdo ahí en la UGM. Pues con si tuviéramos un mapa epicentral o de focos, ¿verdad?, hipocentral, entonces digamos, mira, a tal profundidad se está moviendo. ¿No hay más preguntas? Voy a pasar a la de caracterización de terreno de cimentación, que está basado en eso, en el mapa de peligro. O sea, ¿qué tipo de suelo, qué propiedades le vamos a hacer?
nada al suelo. Ahí está lo que le vamos a medir. Aquí está San Francisco. Obtener un corte sismoestratigráfico, Acá está la zona espesores, minera, ¿no? velocidades Bueno, transversales. Velocidades Pero también se ha transversales. sentido aquí. De ondas transversales. Pero casi Ahorita voy a explicar los tipos de no, ondas. 90% están aquí. Obtener el periodo fundamental es el ritmo con que se mueve. El manual obtiene el periodo fundamental del corte sismoestratigráfico. Ahora hay una técnica para obtener el periodo fundamental del terreno, tomando en cuenta todo el terreno. Es diferente. Una cosa es el del corte sismoestratigráfico y otra cosa es el del terreno que contempla todo, pues. Muy bien. ¿Y qué otra cosa? Ya no vi. A obtener el espesor y la velocidad del corte equivalente, que es el que involucra al manual. Una sola profundidad o espesor de todos los materiales que pudieran presentar alguna amplificación y la velocidad equivalente de todo ese corte. Eso es la BS. Se hace numéricamente, multiplicando el espesor por la velocidad y lo eleva al cuadrado, lo suma todo y luego le saca raíz cuadrada y le da H y BS. Bien, ¿cómo lo hacemos los geofísicos? Este tipo de obtenciones. Hay diferentes técnicas. Vamos a ver la que sigue. Ahí está. Primero, ¿qué tipos de ondas hay? Todo movimiento dentro de la Tierra sólida nomás genera dos tipos de ondas, nada más dos. Ondas compresionales o primarias y ondas transversales o secundarias. ¿Cómo se caracterizan? Bueno, las ondas primarias son las que las partículas se mueven en la misma dirección que la onda. Supongamos que ustedes son así como vagoncitos de ferrocarril. Si empujamos de allá para acá, el primero que se mueve es aquel, luego este, luego este, luego este, y se va transmitiendo la onda. Pero se mueven en la misma dirección, ¿no? Eso es compresional. ¿Qué característica tiene? Es impulsiva. La componente ¿cómo se llama? La componente cerca del epicentro es grande, se atenúa rápidamente, no es de alta, no tiene tanta energía como las demás, pero es la de mayor velocidad, por eso es la primaria. Por eso es la primaria. Otra forma de verlo, si yo jalo, en lugar de empujar, jalo el trencito, o sea, se va a mover en la misma dirección para allá, para acá, para acá. O sea, la onda viene viajando para acá, va en sentido contrario, pero es la misma dirección. Las partículas se mueven en la misma dirección. Las ondas transversales, esas, la particularidad es que el movimiento es perpendicular a donde se transmite la onda. Por ejemplo, una cuerda que le haga yo así, entonces va a ser así. La onda va a ir viajando para allá, pero las partículas van a moverse así. También le puedo hacer así. Entonces las partículas van a moverse así y la onda va a viajar hacia allá. Son perpendiculares. El desplazamiento es perpendicular al movimiento hacia donde se transmite la onda. Al llegar a una frontera libre o una frontera fija donde ya no... Esto se entiende cuando jugaba uno a la víbora, aquí le dicen la víbora chirrionera. O sea, le hacen así y la última la hacían volar, ¿verdad? O sea, como no tiene a quién transmitirle la energía, todo se vuelve desplazamiento. Si está fija y le hago así a la cuerda, el punto fijo, todo se transmite en esfuerzo. Se siente el jalón. Estos tipos de ondas, al llegar a la superficie, que es una frontera libre, se transforman, las ondas es en ondas de Rayleigh y las otras en ondas de Love. Las ondas de Rayleigh las explican mucho con las olas del mar. Pues uno está en el agua y hace así nada más, ¿no? O sea, no se va, pues, sino hace uno así una elipse, pues. ¿Qué característica tiene la BS?
son más lentas, relativamente más lentas, de mayor energía. Mayor energía. Al llegar a la superficie transformadas de Rayleigh, que son las más destructivas para las estructuras, por la cantidad de energía que llevan. Ondas superficiales. No. Las olas. Estas, ¿no? No veo. Sí, Genero sí. ondas, mira, en la pantalla. No, bueno, Esas ondas de Rayleigh. Primarias, luego las secundarias y luego las de Rayleigh y luego las de Lowe. Entonces, en el sismograma, si se fijan, si lo vieron, empieza el sismograma y de repente empieza otra vez. Esa distancia que hay entre las dos llegadas o primeros arribos de cada una de las dos ondas es lo que se utiliza como fundamento o la base para el diseño de la alerta sísmica. Ocurre el evento, las ondas llegan, las P llegan primero y entonces envía, como las que van a las más destructivas son las BS, hay un lapso de tiempo ahí que asume 90 segundos de la costa a la Ciudad de México. Por eso el temblor del 17 pues ni tiempo dio, porque era mucho más cerca, o sea, la diferencia entre las dos es mínima, o sea, se va reduciendo entre más cerca del epicentro estemos. La distancia, la diferencia entre o sea, se llama TP menos TS, se va acercando, se va haciendo chiquito. Entre más se aleja, yo siempre les pongo el ejemplo de que si salimos corriendo, pues, no, pues aquí casi todos andamos o sea, uno que sea atleta, que corra fuerte con uno más lento, entonces arranca uno bien y conforme va pasando el tiempo, pues se va haciendo la distancia más grande. Así es, entre las ondas P y S. Entonces esos tipos de ondas son los que vamos a intentar registrar. ¿Cómo lo registramos? Ahí están los instrumentos, sensores, se llaman geófonos o sismodetectores. Cuando uno quiere ponerle así crema a los tacos, le pones sismodetectores. Y no, pues geófonos, soy más seco, pero como que sismodetectores, ay, ¿eso qué es? Ahí está un geófono de 3 componentes de 10 Hz de frecuencia principal que tiene 3 sensores, tiene 3 barrilitos que son una fuerza electromotriz, vibra y manda la señal. Se ponen perpendiculares entre sí para medir la onda en las 3 direcciones. Se meten a los pozos, lo que vamos a ver ahorita. Y el otro es una fuente sísmica. Si le puedo hacer así y golpea hacia arriba, le suelta uno y golpea hacia abajo, se polariza. Vamos a ver ahorita con los ejemplos. Muy bien, la que sigue, por favor. Una de las técnicas que para mí, mi opinión, ya ni se debería de usar es el downhole. Sin embargo, la normatividad es el que tiene como prioridad el downhole. Antes había downhole y uphole, pero el uphole destruía el pozo, entonces esa sí ya ni se hace, ni se menciona a veces. ¿Cuál es la diferencia? El downhole, el sensor es el que va en el pozo y la fuente sísmica está en la superficie. Se golpea y se va midiendo cada medio metro, cada 30 centímetros, lo que uno decida, pues, o lo que pide el cliente, pues, en mi caso. Ahí está. ¿Por qué no se debe usar? Bueno, miren. Las ondas sísmicas, al llegar a una frontera entre dos medios diferentes, sufre una serie de fenómenos, difracción, refracción, reflexión, etc. Y cada punto ahí se comporta como un nuevo generador de onda, de frente de onda. Entonces, si yo he llegado a hacer el más hondo que he llegado a hacer es de 85 metros en Tabasco. O sea, realmente lo que uno mide, si quiere uno diferenciar entre onda primaria y secundaria, ya no se puede. Yo digo que ya no se puede. Que se puede como estimar y eso, pues a lo mejor sí, pero realmente no sabe lo que está midiendo. Las ondas
SH se transforman en SB y y lo que llegue allá arriba al sismógrafo, pues sabrá Dios qué es. Bien. Acá. Entonces ahí están se hacen en 3 dimensiones, ¿verdad? Se mete el sensor al pozo, se va, normalmente se hace del fondo hacia arriba porque para que no se vaya, si se destruye, pues que se recupere el sensor, pues. Entonces viene midiendo en las 3 direcciones. Se mide onda P y onda S. ¿Por qué? Vamos a ver. La que sigue, por favor. Ahí está cómo se hace, ¿no? Este ejemplo lo pongo porque es el que hicimos en Tabasco. Hay un puente que es un distribuidor vial a la salida a Escárcega que se llama La Pigua, muy famoso. Pero es famoso porque se está subiendo, como el de aquí de la Colonia México. O sea, ya tiene su brinco. Entonces nos invitaron la SCT a tratar de establecer a qué profundidad estaban las pilas, porque nadie sabía, y más o menos qué calidad de material estaba ahí en el fondo. Entonces hicimos un ejercicio con un geófono. Hicimos un hoyo, una perforación, un pozo pues, de 85 metros, lo más cercano a la pila que se pudiera. Entonces metimos el sensor al pozo en cada metro, le golpeamos a la pila y medíamos. Mientras la onda viaja por la pila, la velocidad es mucho más alta, ¿verdad? Que en el terreno fangoso que hay en Tabasco. Entonces, cuando la pendiente de la velocidad aumentaba, baja la velocidad. Entonces, en el cruce de esas 2 rectas, a esa profundidad está la pila. Hasta ahí llega. Nos fue muy bien, por cierto. Bien. Hasta para la gasolina dieron ahí. Es que no había un plano. Obviamente hicimos también tomografía eléctrica y todo se veía muy bien, pues, y al final nos fue bien. Pero, o sea, la utilidad de estas técnicas, pues no nomás es para caracterizar el terreno, sino también para otras cosas, pues. Ese se llama downhole. Se mete la diferencia es que el sensor va en el pozo. El otro, el que se llamaba hole, el sensor estaba en la superficie y se venía utilizando un explosivo en el pozo, entonces se destruía. Ni pienso yo que se debería de usar. ¿Por qué? Porque las nuevas técnicas son más precisas, más económicas. Para esto hay que hacer un hoyo, que cuesta. Lo que se hace ahora a nivel de la superficie, pues no es destructivo, tiene una mayor precisión, pero por ejemplo, ese SCT todavía tiene esto como norma, hay que hacerlo. ¿Qué hace uno en el campo? Haces el del pozo y haces el de la superficie. ¿Por qué? Porque es mejor, es más fácil la interpretación, el proceso, todo. Muy bien. El que sigue. Ahí está. ¿Cómo se presentan los resultados? Se construye una dromocrónica, que es una gráfica de distancia contra tiempo, nada más. Acuérdense que la velocidad es distancia sobre tiempo. Por eso este método es el más resolutivo, digo yo, el que menos error tiene. De los métodos indirectos, para mí es el que menos error tiene. Todos los demás han ido bajando han ido aumentando la resolución. Pero desde un principio, es que es muy sencillo el principio, pues. Yo pongo un arreglo de sensores en el piso, emito una fuente y mido el tiempo que tarda en llegar a cada sensor. Entonces puedo construir una gráfica de tiempo contra distancia, pues. Y así se presenta, miren. Esta gráfica tiene el intervalo de profundidad, la velocidad P, la velocidad S, la densidad, que ese nos lo dan los laboratorios, ¿verdad? O sea, ese es un dato que no genera la geofísica, pues.
Cuando no nos lo dan, ¿qué hacemos? Pues lo ponemos, lo tenemos que poner, lo quitamos. Vale, ya digo, si ya sabe uno más o menos de qué ordenarlo. Luego tiene la relación de Poisson, el módulo de rigidez y el módulo de Young. La relación de Poisson ya saben, ¿verdad? El cociente entre la deformación perpendicular contra el axial debe ser máximo 0.5, teóricamente. Relación de Poisson adimensional, porque es distancia entre distancia, no hay unidades. Y la gráfica de aquel lado, la más lenta es la de ondas S y la más rápida es la de ondas P, como va para profundidad. A partir de esos datos, ahorita voy a mostrar las relaciones para calcular las constantes elásticas dinámicas, que al diseñador y al constructor le son fundamentales, pues. Las calculan también en el laboratorio, ¿no? Mediante pruebas estáticas, pues. Estas se llaman dinámicas porque son con la diferencia es que estas toman en cuenta todo el macizo rocoso, pues nada más. Normalmente son más bajas, salen más altas en el laboratorio, normalmente porque están en una muestra que no tiene discontinuidades, pues. Y aquí sí se toman en cuenta. Bien, a ver la que sigue. Ahí está. Este se llama cross-hole. Para mí, este es el de mayor precisión. Este es el de mayor precisión. ¿Cómo se hace? Se hacen 2 pozos al menos 2. Y en uno se baja el sensor y en otro se baja la fuente. Y siempre se traen a la misma altura. Le pega uno para arriba, para abajo con la fuente esa y recibe el otro. Y se van cada metro. Normalmente es cada metro, pero pues depende de la precisión que uno quiere. Para cuando se hacen obras de una cierta relevancia, es lo mejor. ¿Por qué? Porque resuelve cada metro. O sea, se presume que la onda directa llega, ¿no? O sea, la distancia entre los pozos se dice que debe ser máximo de 4 metros. Máximo. Y mínimo de 3,5, porque si lo hace más cerca no se alcanzan a diferenciar las ondas. O sea, están muy cerquita, van juntas todavía. Tienen que separarse para poderlas interpretar, leer. Pero la buena ventaja también es que esto se puede asociar a la radiografía. Ah, sí, no, pues es que ahorita vamos a ver. Es que esto es directo. O sea, no hay que reflexiones, nada. Como están cerquita, pega uno y lee uno directamente, y en las 3 direcciones ortogonales, con el sensor triaxial. A ver la que sigue. Ahí está. Fíjense bien, ¿cómo se identifica la onda S? Siempre lo pongo porque salió bien, pero casi para que salgan así de bonitas está difícil. Se polariza. Si se fijan, en un tiro va para arriba y el otro está al revés, ¿verdad? Para abajo. La polaridad es hacia dónde se mueve el sensor, para arriba o para abajo. Es como se hacen los mecanismos focales. Supónganse que tienen 2 planos así en contacto, se mueven así uno contra el otro. Si uno tiene sensores acá, para acá es compresión y de este lado dilatación. Acá hay compresión y aquí hay dilatación, ¿verdad? Porque se mueven así. Uno puede construir un estereograma dibujando las partes de compresión contra las de dilatación y sale como una cruz. Es una falla de rumbo. ¿En qué dirección? Pues se pone uno en el negro y para donde si me paro así viéndole y es para acá, pues es izquierda, y si se mueve para allá, pues es derecha. No tiene chiste. Pero vean, salió bonito, ¿no? O sea, la polaridad se puede leer. No siempre es así. No siempre es así. Es difícil estos métodos por la distancia que tienen entre ellos. Entonces, ahí está. Les digo, está bien polarizado. Cross-hole es lo más resolutivo.
Por ejemplo, para la torre esa, ¿cómo se llama? La que está ahí en Ródano y Reforma, Torre Mayor. Torre Mayor. Se hicieron este tipo de estudios, justificadísimos, ¿no? Por el hotel para el aeropuerto de Texcoco se hicieron estos. Ya para el AIFA no. Ahí les presenté unos datos que me mandaron a revisar del AIFA. Ahí se usó el cacas. Bien, la que sigue. Ahí está, ingeniero. Cada metro se puede establecer. Obviamente se forman bloques, ¿verdad? De velocidades muy parecidas, pero lo puedo hacer cada metro. Cada metro lo puedo hacer. O cada medio metro, lo que yo decida, ¿no? Igual la tabla, ¿no? Tiene los valores que ya dijimos. BP, BS, los tiempos, la profundidad, la velocidad. En este caso, lo asocian con las densidades de los materiales. Obviamente sí. Sí, ¿verdad? Sí, que nos lo tiene que dar el laboratorio. Nos tiene que decir, ¿verdad? Tantos gramos por centímetro cúbico y lo que sea, ¿no? Las unidades que tengan. Para poder calcular mediante estas expresiones, a ver. La que sigue. Ahí está. Esas son las expresiones que se conocen en la teoría de la elasticidad como constantes de la M, ¿verdad? Constantes de la M. Arriba está la relación de Poisson, dependiendo nada más de BP y BS y ahí. ¿Sí, verdad? Sí. BP y BS. Y abajo ya se involucra la densidad. Rho por BS cuadrada nos da el módulo de rigidez. De manera dinámica. Que es, no sé, a veces dicen que es una ventaja, a veces que es desventaja, no sé. Y el módulo de Young, aquí me faltó poner la del bulk módulo que me dijo que era módulo de respuesta, ¿verdad? Modo de compresibilidad. De compresibilidad, ¿verdad? También se puede calcular. Ese es el cross hole. Dos hoyos, en uno el sensor y en otro la fuente. Los trae uno a la misma distancia, golpeando, cada metro. Normalmente se hace cada metro. Módulo de Young, módulo de rigidez, módulo de corte. A ver, ¿qué otra tenemos? Esta es la que está de moda, ¿no? Que es el basado en ondas superficiales. Como habíamos visto, las ondas superficiales son generadas al llegar las ondas de cuerpo a la superficie o a la frontera libre. Llegan a la frontera libre y se transforman en esos tipos de... Hay un principio que se llama principio de dispersión. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad con la que se transmite la onda depende de la frecuencia. Depende de la frecuencia. Entonces, si yo puedo reproducir ese abanico que se ve ahí con un modelo, ¿verdad?, de espesores y velocidades H y S, BS, entonces puedo, a partir de medir las ondas superficiales, puedo modelar un corte sismoestratigráfico de ondas S. Que eso es, así se modeló la estructura del interior de la Tierra, ¿verdad? Mira, un centro rígido, luego sólido, que no está sólido, las discontinuidades que marcan las diferentes esferas concéntricas, ¿verdad?, del mojo y también difíciles de mencionar. Ahí está. Voy a poner aquí unos ejemplos de cómo se ven los registros ya en la realidad, pues. A ver. Ahí están unos registros así salen. ¿Cómo se hace? Fíjense bien. Ahí está el arreglo, ¿no? Cada determinada distancia hay un sensor de baja frecuencia. Se golpea entre cada par de sensores.
¿Por qué? Porque matemáticamente la solución es unidimensional. Doctor Sánchez Esma me reclamó, ¿verdad? Que porque cómo le había hecho yo para hacer uno en 2 dimensiones, ellos tenían años trabajando para resolver la cuestión analítica matemática y no había podido, que yo como había hecho, le digo, no, es unidimensional, pero se interpola, pues. Por eso se hacen cercanos uno de otro, para tener la solución bidimensional. Ahora ya también se puede tridimensional, ¿verdad? O sea, un bloque, pues. Eso es lo que está de moda. ¿Por qué? Más barato, más rápido, más resolutivo que el downhole. Que el crosshole no, el crosshole sigue siendo el amo y señor para la caracterización del terreno. Sigue siendo ese. Este se llama, así como está, se llama más W, multianálisis spectral wave. Multianálisis porque son varios. Cada renglón es una traza de un sismo detector. Cada una. ¿Qué más puedo mostrar? Bueno, hay fuente activa en una dimensión. Se llama SPAC o REMI, le dicen. Bueno, empezó ya como REMI. Se toman registros muy largos en el tiempo, 10 minutos, ¿no?, de estar registrando, con intervalos de muestreo, o sea, tomando una muestra con intervalos de 4 milisegundos o algo así. Estos son 2 segundos de registro con medio milisegundo de muestreo, una muestra cada medio milisegundo. O sea, en 2 segundos, ¿cuántas muestras hay? 4000, ¿verdad? Como cada medio milisegundo hay una, en 1 milisegundo hay 2, por 1000, 2000, por 2, 4000. Hay fuente pasiva de una D. Ese se pone ahí y ahí se deja. Y luego está el de fuente activa 2D, que es este. Ya expliqué por qué es 2D. La resolución o la inversión matemática no es bidimensional, es en una dimensión. Pero se ponen cerquita uno del otro y podemos correlacionarlo. A ver si podemos presentar cómo se ven los resultados. Ahí está. Este modelo que está aquí es de la Torre Citadel, que está en la Plaza Mayor de Guadalajara. El que está ahí enfrente de Andares, ¿cómo se llama? Andares. Es un edificio como de 30 pisos o más, ¿no? Ese nos tocó hacer. El detalle es que cuando lo hicimos, ya estaba construida la torre. También me tocó lo mismo en el Estadio Panamericano. Cuando fui a hacer el estudio para calcular el espectro, eso ya estaba el estadio. Le digo, ¿y si sale algo que haya que reportar? ¿Cuál fue la respuesta? Ingeniero, más vale que no salga. Así le va a ir. Conclusión, sí da. Más vale que no salga porque ya está hecho todo. Ahí está, y así se presentan los resultados, más o menos. El resultado al fin, bueno, este está en 2 dimensiones y el otro es en una dimensión, nada más la diferencia. Los de fuente pasiva normalmente se utilizan para ir más profundo, ¿no? Se ponen sensores más alejados y se dejan mucho tiempo y puede ir uno más profundo, pues. El detalle aquí, por ejemplo, el perfil que mostré en el ruedo se supone que a la mitad, la profundidad que uno investiga es la mitad de la longitud, pero depende mucho de la distribución de velocidades en el subsuelo. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo mostrar? A ver. Ahí está. Ya lo habrán visto, ese es determinación del periodo fundamental aplicando la técnica de cocientes espectrales de Nakamura. ¿Cómo se hace También se pone
los sensores, como el que está ahí en el belicito, ese es un sensor horizontal, o sea, mide velocidades en el sentido horizontal. Se ponen 3 sensores, ¿verdad? Este, oeste, norte, sur y vertical. Se mide tiempos largos, periodos de muestreo, intervalos de muestreo largos. Se obtienen las 3, se llaman las 3 sismogramas, ¿verdad? El vertical y los 2 horizontales. Cada una de ellas se divide en tramos pequeños de 15, 20 segundos. Se corta. Se obtiene el espectro de Fourier de cada uno de sus tramos y luego se hace el cociente espectral. Las horizontales entre la vertical, si mal no me acuerdo, ¿verdad? H es B, S entre B. ¿Sí, verdad? Horizontales entre vertical. Si se fijan, hay una frecuencia ahí destacada, la de mayor amplitud se asume como el periodo dominante. En este caso es frecuencia, pues, pero uno entre el periodo, uno entre la frecuencia, pues los periodos son recíprocos. Pues. Aquí anda como un poquito arriba de 2 Hz y allá también. En este caso hay coincidencia. Ya expliqué cuál es la diferencia entre el que determina el manual y este. El del manual evalúa estrictamente el del corte. ¿Cuántas capas con el espesor y se puede obtener un periodo? Este toma en cuenta todo el terreno. Normalmente son diferentes, por lo general. No muy diferentes, pero son diferentes. ¿Qué más? Creo que es la última, ¿no? Ahí está. Entonces, es la forma de caracterizar el terreno de cimentación, determinar el corte sismoestratigrafíco, periodo fundamental, espesor y velocidad equivalente del corte. Si tienen alguna pregunta, digo, lo presentamos así de manera rápida y para que siembre la inquietud. Está muy sembrado el tiempo. Como les digo, si se fijan, involucra el aspecto geológico y el aspecto de mecánica de suelos. Yo aquí presenté lo que hace el geofísico, pero si no tenemos información de la geología y de los mecanicistas de suelos, no podemos llegar a esto. No se puede. De ahí la insistencia de hacer un informe integral. Si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, bienvenido. Dígame. Digamos, lo valioso que puede llegar a ser concluir todo este tipo de estudios, cómo redundan en la respuesta de una estructura, del tipo que sea, ¿no? Así es. Entonces, es bueno tener la certeza de cómo responde el terreno para poder ubicar nuestra estructura y realmente estar trabajando con la aceleración que corresponde. Es lo que sí. Eso es lo valioso de tener un espectro de sitio, ¿sí? Es mucho más detalle y de alguna manera nos ayuda para entrar en procesos que no siempre son necesarios, ¿verdad? Como puede ser el realizar un análisis de interacción suelo-estructura. No siempre se requiere hacer un análisis de interacción suelo-estructura. Si el suelo es muy rígido, pues no está justificado realmente hacer un análisis de interacción suelo-estructura, ¿no? En terrenos que amplifican la excitación dinámica que corresponde a un sismo, es muy importante hacer análisis de interacción suelo-estructura, ¿no? Y lo que digamos, obtenemos de ese análisis de interacción suelo-estructura es, en primer lugar, entender que no es lo mismo hacer un análisis de interacción suelo-estructura estático que hacer un análisis de interacción suelo-estructura dinámica, ¿sí? Normalmente podemos caminar con cierta certeza en considerar la rigidez estática de la estructura,
de la cimentación y del suelo. E incluso podemos caracterizar con algún cierto tipo de resortes el suelo, ¿sí? Pero la realidad, o lo más cercano a la realidad, nos va a poner, cuando hagamos un análisis de interacción suelo-estructura dinámico. Allí es donde debemos de determinar lo que conocemos como funciones de impedancia, que son las rigideces dinámicas de una cimentación. Si nosotros hacemos eso, vamos a ver que nuestro periodo de la estructura, que ya considera la interacción cimentación, suelo y estructura, puede hacer que caigamos en aceleraciones más grandes o más chicas. El periodo de la estructura, estudiado mediante un análisis estático, ¿sí?, va a variar cuando hagamos un análisis de interacción suelo-estructura dinámico, ¿no? Y entonces nos vamos a poner en la realidad, ¿sí? Entonces, todos estos estudios nos sirven para determinar con mayor certeza pues, factores de seguridad en nuestro edificio, en nuestra cimentación, ¿no? Es el propósito de esto. No, dependiendo del tipo de la estructura, la técnica de evaluación ambiental para obtener un espectro de sitio no es tan cara, y pues nos da mucha certeza, ¿no? Y ahí estamos conjuntando ya pues el aspecto geológico, que me lo perdí, no llegué a tiempo, estaba en otra junta por acá arriba, pero necesariamente es bueno relacionar toda la parte del proceso geológico, geofísico y la parte estructural, ¿no? Es que llegamos a esto a partir de eso. Sí, realmente, por ejemplo, tenemos tendencia, los ingenieros civiles que nos dedicamos a estructuras, pues partir del hecho de que solamente para nosotros existen rocas y suelos, de ahí partimos, ¿verdad? Lo que está atrás de cómo se generan los suelos, pues debería ser de más interés para nosotros, porque nos da mucha información muy valiosa, ¿no? Si pasamos por la parte geofísica, vamos a encontrar algunas diferencias entre el establecimiento, por ejemplo, de un parámetro de vital importancia que es el módulo de elasticidad del suelo. Vamos a ver diferencias cuando se determina estáticamente y dinámicamente. Vamos a encontrar valores un poco superiores si tenemos, por ejemplo, una técnica de base sísmica para encontrar monoelasticidad mediante la velocidad de propagación de onda. Pero ya ligando todo, pues estamos, digamos, dando vigencia a lo que debe de estar ligado, ¿no? Sí, hay tres periodos que se debe de tomar en cuenta. El periodo de la estructura, fundamental, el periodo del suelo y el periodo de la excitación. No deben de coincidir. Claro. Jamás. Y puede estar en la rama descendente del espectro y abarata muchísimo. Claro, o sea, si coinciden esas frecuencias que acaba de mencionar el ingeniero, pues andamos muy mal, ¿verdad? La estructura se va a caer, así de fácil, ¿no? Entonces, un adecuado desbalanceo de frecuencias, pues sí es 100% deseable, con los cuidados que debe tener. Por ejemplo, los espectros casi siempre tienen ramas ascendente, meseta y rama descendente. Si nuestra estructura, después de calcularla y optimizarla, nos cae en rama descendente, podría ser una estructura que no le va a pasar nada, e incluso las aceleraciones de diseño pueden ser bajas. Sin embargo, estamos en una estructura que realmente va a obedecer un periodo alto, y entonces deberíamos de preocuparnos de dos cosas. El desplazamiento total del edificio en azotea tiene importancia y no mientras observemos muy acuciosamente las distorsiones del entrepiso. Nosotros podemos, si observamos estrictamente las distorsiones de entrepiso, aceptar desplazamientos muy grandes en la azotea. No le va a pasar nada al edificio, pero el que vive en la diarrea azotea le va a dar diarrea, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, muy interesante, gracias. Pues no sé si pareció interesante, la dimos muy rápida, pues sin entrar en aspectos analíticos o ecuaciones, porque fastidian, pues. A los que nos gustan, pues está bien, pero no a todos, pues. No a todos les gusta eso. Son muy a veces áridas, pero ya enfrascado uno en las matemáticas se vuelve uno obsesivo. Tampoco es bueno, tampoco.
No sé, ¿alguna pregunta? Si no, pues les agradecería la atención y esperando que les haya sido de interés y que haya ayudado en algo pues a entender lo que es el peligro sísmico y cómo debemos de comportarnos, lo que está explicando el ingeniero. Vulnerabilidad es de nosotros. La amenaza natural no depende de nosotros. Lo que tenemos que hacer es evaluarla bien. Al final es eso, bien evaluada la amenaza, el tipo de temblor que me va a venir, la excitación, a partir de ahí. Todo lo demás es de nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.